Capítulo 1. El hueso que no era suyo. El 12 de enero, a las 3:16 de la madrugada, el Papa Benedicto XX desapareció clínicamente por 11 minutos. Su cuerpo dejó de responder. Los monitores se apagaron. Y por razones aún inexplicables, todos los relojes del Vaticano se detuvieron al mismo tiempo. Cuando volvió, sus ojos estaban abiertos, pero ya no miraban. Solo repetía una palabra: Atzal. Nadie supo qué significaba, hasta que el cirujano cardenalicio, el doctor Marco Espósito, ordenó abrir el pecho del Papa para una revisión de emergencia. Lo que encontró no era un tumor, ni una obstrucción, era un hueso humano, insertado dentro del corazón del Santo Padre. Pero no era un hueso suyo. Las radiografías de toda su vida no lo mostraban. La densidad ósea no coincidía. Era más antigua que la humanidad. El doctor Espósito no habló, solo lo envolvió en tela blanca. Escribió reliquia anónima en el paquete y lo envió a la oficina de conservación sagrada. Pero esa noche soñó con una mujer, desnuda, con los ojos cosidos y la piel marcada con letras latinas. Ella le susurró: lo encontraste, pero no es el primero, ni será el último. A 1000 kilómetros de ahí, en un instituto forense de Navarra, Inés Alegría, una mujer que llevaba toda su vida diseccionando cadáveres sin fe ni superstición, recibió un paquete sin remitente. Dentro, un hueso, una carta sin texto y una pregunta escrita a mano. ¿Y si Dios dejó partes de sí mismo para que no lo volvieran a armar jamás? Inés, que no creía ni en Dios ni en el alma, tomó el hueso, y al instante, su nariz comenzó a sangrar, no de manera violenta. Era sagrada, un sangrado lento, rítmico, como un llamado. Aquella noche, Inés soñó con un cuerpo hecho de huesos flotantes. No tenía carne, ni piel, solo estructuras antiguas, con símbolos grabados en su superficie. Y en el centro del cráneo, había una cruz, no cristiana, no romana, una cruz que parecía escrita al revés desde dentro del hueso. Al despertar, el hueso estaba caliente. Y en su celular, un mensaje sin número: si encuentras el fémur, no lo toques con las dos manos. No soportarás lo que recuerda. Calavera y huesos cruzados. Final del capítulo 1. El Papa muere al día siguiente. Y su cuerpo es enterrado sin corazón. Pero en su tumba, alguien escribe con ceniza: falta uno. Capítulo 2. La mujer que sabía pronunciar lo que no existe. El hueso seguía caliente. Inés Alegría lo sostenía entre los dedos, con guantes quirúrgicos y un miedo que no reconocía como propio. No lo entendía, pero sentía que aquel pedazo de osamenta la miraba desde dentro. Y entonces, la voz volvió a sonar. No desde el teléfono, no desde el exterior, desde el hueso. Atzal, la misma palabra que el Papa Benedicto XX murmuró antes de morir. Inés no lo sabía aún, pero alguien más había oído esa palabra antes. Una sola persona: Sofía Reyes, una anciana ciega que vivía en una residencia en Toledo, silenciosa desde hacía 23 años. Tras haber presenciado la muerte de su hijo, durante un exorcismo oficial que la iglesia jamás registró. Esa mañana, sin explicación, Sofía habló por primera vez. Atzal ha sido pronunciado. Y los huesos comenzarán a moverse. Mientras tanto, en el laboratorio de Inés, los resultados del carbono 14 llegaron. Fecha estimada del hueso: 52,000 años. Composición: 98% humano, 2% indeterminado. Aquella última línea activó un protocolo interno del Vaticano. A 400 kilómetros de allí, en una sala subterránea bajo la Biblioteca Apostólica, una alarma silenciosa vibró por primera vez en 170 años. Y un monje de la Orden del Silencio recogió una carpeta sellada. Proyecto: fragmentación del verbo. Esa noche, Inés recibió una visita inesperada. Un hombre vestido de sacerdote, sin nombre, sin placa, sin expresión, le pidió el hueso. Ella, aún aturdida, se negó. Él sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa humana, era una memoria sonriendo. No sabe lo que sostiene. Usted cree en células, doctora, pero hay cosas que no se multiplican, sino que recuerdan. Antes de marcharse, le dejó un pequeño frasco con tierra oscura. Si lo mezcla con sangre, el hueso hablará. Y quizás entonces, usted también. Inés no lo creyó, hasta que esa noche, mientras dormía en su sofá, soñó con un cuerpo compuesto únicamente por huesos flotando en el vacío.
En el lugar del corazón, había una figura femenina envuelta en luz negra. Esa figura le dijo: no me busques, yo ya estoy en ti, pero si deseas la verdad, ve al hospital donde nació tu madre. Al despertar, Inés se encontraba en posición fetal, abrazando el hueso, y sobre su pecho, una palabra escrita con sangre: receptáculo. Capítulo 3. El cuerpo enterrado en 3 tumbas distintas. Inés Alegría no había dormido en 2 días. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al mismo lugar, un útero lleno de huesos flotando, un cuerpo incompleto, y la voz sin rostro que susurraba: no busques a Dios en la gloria, búscalo donde se fragmentó. La dirección era clara: el hospital donde nació su madre. Pero cuando llegó a la ciudad de Logroño, descubrió algo que no estaba en ningún archivo. El hospital había sido demolido hace 33 años. Pero las catacumbas seguían allí, selladas por la diócesis. Mientras tanto, en Roma, un archivo fue abierto en presencia de un solo testigo: el arzobispo Vittorio Mancini. Un hombre silencioso, elegante, y con los nudillos cubiertos de cicatrices. Sacó un dossier sin título. Dentro, una imagen en blanco y negro de un feto humano, con vértebras marcadas con inscripciones hebreas. Fecha: 1939. Lugar: Berlín. Proyecto: Corpus Verbi, ensayo de contención genética del aliento sagrado. La nota final decía: si el cuerpo es el templo, y el verbo fue hecho carne, entonces el lenguaje divino puede ser enterrado. Por partes, Inés logró sobornar a un viejo celador. Le entregó un mapa de túneles subterráneos. Uno de ellos conducía a una cripta médica oculta, donde se realizaban prácticas experimentales en los años 60. Entró sola, llevando solo una linterna, y el hueso. Las paredes estaban cubiertas de cruces invertidas. No satánicas, litúrgicas, antiguas, como si alguien hubiera querido sellar algo. No invocar nada. En la sala central, encontró una mesa de acero oxidado. Encima, 3 urnas idénticas, y un mensaje grabado en la piedra: aquí yace lo que una vez habló. Inés abrió la primera urna. Dentro, un cráneo infantil, pequeño, perfecto, pero con una fisura en forma de triángulo. La segunda contenía un esternón, blanco, limpio, con una única palabra tallada: cara, que en arameo significa invocar al ausente. La tercera estaba vacía, y antes de que pudiera reaccionar, escuchó una voz a su espalda: el tercer fragmento está en ti. Era el sacerdote sin nombre, el mismo que le dio el frasco con tierra. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 figuras vestidas con túnicas negras, sin rostro visible, solo manos. Cada una sostenía un hueso. El cuerpo fue partido en 3. Una parte fue enterrada, una fue maldita, y una fue transmitida por sangre. ¿Sabes ahora por qué sangraste al tocarlo? Inés se tambaleó. Mi madre no era portadora, era contenedora, respondió él. Y tú eres lo que escapó. El hueso en su mochila comenzó a brillar. Y en su abdomen, bajo la piel, una marca en espiral se encendió con calor. Inés cayó al suelo, temblando, pero antes de perder el conocimiento, la voz le habló desde dentro: no corras, soy lo que queda de Dios cuando fue hecho humano. Capítulo 4. Los ángeles que se comen entre ellos. Inés despertó 3 horas después, en una cama desconocida. Las paredes eran blancas, sin crucifijos, sin ventanas, sin relojes, solo una lámpara encendida, y el sonido inconfundible de un monitor de ritmo cardíaco. Aunque ella no estaba conectada a nada, se incorporó lentamente. En su abdomen aún ardía la marca en espiral, pero ahora había algo más, un murmullo constante, como si alguien rezara dentro de su médula. Una mujer la observaba desde una silla. Cabello blanco, ojos color plomo. Vestía de civil, pero en su cuello colgaba un rosario cuyas cuentas no eran perlas, sino pequeños dientes humanos. Me alegra que haya sobrevivido, dijo. Pocos soportan el primer despertar. Su nombre era Lucía de Nazaret, una exmonja que había sido excomulgada por intentar traducir los textos perdidos del Evangelio del Exilio. Un documento que, según la leyenda, fue escrito por ángeles, después de comerse entre ellos. Lucía se acercó y puso la mano sobre la cicatriz de Inés. Al tocarla, sus pupilas se dilataron, y murmuró: sí, el aliento sigue ahí. Dios dejó parte de su soplo en tu sangre. No eres su hija, eres su portadora. Inés intentó levantarse,
pero sus piernas temblaban. No de debilidad, sino de algo más profundo. Como si su cuerpo estuviera despertando a un idioma antiguo. Uno que no se hablaba con la lengua, sino con el sistema nervioso. Lucía encendió un proyector. Mostró una imagen antigua, un mural medieval olvidado. Descubierto en una iglesia derruida en Ucrania. En él se representaban 4 ángeles devorándose entre sí, con una frase escrita en hebreo al pie del fresco. Los que saborearon su esencia, comprendieron que no todos los huesos debían ser sagrados. Dios, al hacerse carne, se fragmentó, pero no cayó solo en manos humanas. Algunos fragmentos fueron ingeridos, y los ángeles que probaron su sustancia enloquecieron. Uno de ellos, el más puro, se ocultó. No en el cielo, no en el infierno, en un útero humano, en tu línea de sangre. Inés temblaba, pero no por miedo, sino porque lo que Lucía decía, resonaba como si ya lo supiera. Entonces preguntó, ¿y qué quieren de mí ahora? Lucía respondió con lágrimas. No queremos nada, solo vinimos a advertirte. El fragmento que portas, ya no quiere estar dormido. Y si despierta por completo, no pedirá permiso. Esa noche, Inés comenzó a escribir compulsivamente. No podía detener su mano. Al amanecer, había llenado 19 hojas con símbolos imposibles de traducir. Pero cuando Lucía los vio, cayó de rodillas. Reconoció uno de ellos. Era el mismo símbolo grabado en el cráneo del niño del Corpus Verbi. El símbolo que ningún teólogo pudo jamás interpretar. Y debajo de todo, en la última línea, Inés había escrito sin saberlo una oración. Si él vuelve a despertar dentro de un cuerpo, el mundo tendrá que decidir si lo reconoce como Dios o como error. Capítulo 5. La Biblia escrita con piel viva. La mañana en que Inés despertó cubierta por símbolos que no recordaba haber escrito, el mundo sintió un pequeño temblor, que no fue registrado por ningún sismógrafo. Pero los que aún rezaban de verdad, sintieron un cambio en el sabor de sus oraciones. No eran dulces, ni limpias, eran densas, como si la plegaria tuviera carne. Lucía revisó cada línea de escritura que brotó del cuerpo de Inés. No con tinta, sino con pequeños cortes que cerraban al ser leídos. Lo que vio fue imposible. Un evangelio, pero no uno hecho de palabra, sino de memoria biológica. Estás escribiendo la Biblia que el cuerpo de Dios nunca terminó, susurró Lucía, temblando. No con metáforas, no con parábolas, sino con células. Mientras tanto, en las entrañas del Vaticano, la Orden de los Custodios del Aliento fue reactivada. Una secta interna, secreta incluso para los cardenales, creada para vigilar y, si es necesario, neutralizar a los portadores. Su líder, Padre Noé Baltazar, un hombre cuya lengua fue cortada a los 7 años, después de pronunciar una frase que ningún ser humano debía conocer. La frase apareció esa misma mañana, en el omóplato izquierdo de Inés. Inés comenzó a recordar cosas que no eran suyas. El peso de un cuerpo crucificado, el sabor del polvo antes de una creación, el grito de un ángel al olvidar su nombre, y lo más perturbador, la sensación de haber sido adorado y olvidado. Lucía, al verla en trance, quiso alejarla del espejo, pero Inés se miró y dijo, ya no soy solo hueso, ni carne, soy el espacio entre ambos, soy lo que falta en la cruz. Esa noche, Inés escribió sin parar en una pared blanca. Su sangre trazaba palabras que se secaban con luz. Y en el centro del mensaje, una revelación. No morí por sus pecados. Morí porque ya no recordaban cómo amarme sin miedo. En Jerusalén, un niño de 5 años empezó a dibujar en las paredes de su escuela los mismos símbolos. En Argentina, una mujer sorda comenzó a cantar en hebreo antiguo, un idioma que nunca escuchó. En Ghana, un tatuador fue poseído por una mano invisible que le obligó a tatuar en su propio pecho. Él se está reescribiendo. Y esta vez, no usará papel. Lucía comprendió la verdad. Asterisco asterisco, el cuerpo de Dios no solo fue fragmentado. Ahora, está despertando dentro de la humanidad. En diferentes cuerpos. Con diferentes voces. Pero con una sola intención. Recordarse a sí mismo. Capítulo 6. La sala donde Cristo fue interrogado por otro Dios. El cuerpo de Inés ya no obedecía del todo. Dormía con los ojos abiertos. Respiraba sin ritmo. Y algunas noches, su sombra se movía antes que ella. Lucía vigilaba en silencio. Escribía cada comportamiento, cada palabra hablada en sueños. Hasta que una noche, Inés despertó con una frase en la lengua, repetida 3 veces como si fuera una clave.
Dios no fue el primero. Dios no fue el primero. Dios no fue el primero. La frase activó algo. En los subniveles sellados del Archivo Necrourbano de Roma, una sala secreta bajo la Basílica de San Juan de Letrán. Una puerta se abrió sola después de 100 años. Tras ella, se encontraba una habitación vacía, salvo por una silla, un espejo, y una inscripción en latín. Aquí fue interrogado el hijo por quien lo precedió. Inés, sin haber estado allí jamás, describió esa sala en detalle en sus escritos. Cuando Lucía se lo mostró a un teólogo exiliado, él lloró. Había leído sobre esa cámara en un códice hereje, oculto desde el Concilio de Trento. El códice decía: Cristo no vino a redimir, Cristo vino a pedir perdón, por lo que su padre había olvidado. Mientras tanto, la red de portadores comenzó a manifestarse. Niños, ancianos, artistas, convictos, todos con un rasgo en común: una cicatriz espontánea en forma de espiral cerca del pecho izquierdo. Y todos soñaban con lo mismo. Un interrogatorio. Una voz invisible preguntando: ¿quién te autorizó a ser adorado? Y otra voz, temblorosa pero firme, respondiendo: yo solo quería ser comprendido. En un monasterio abandonado en Lisboa, Lucía llevó a Inés a encontrarse con uno de los portadores más antiguos, Padre Elías, un sacerdote desaparecido desde 1992. Ahora hablaba solo en susurros, y sus venas formaban patrones de escritura cuando rezaba. Al ver a Inés, dijo: ella no es solo portadora, ella es puente, el lugar donde dos divinidades luchan por recordarse. Inés, al tocar las manos de Elías, entró en trance, y vio algo que nadie más había visto: a Cristo siendo interrogado, no por un humano, no por Satanás, sino por una figura hecha de tiempo puro. ¿Por qué aceptaste encarnarte? Porque él cayó demasiado tiempo. ¿Y qué te prometieron a cambio? Ser olvidado. Lentamente, Lucía sacó un antiguo relicario de madera y lo abrió. Dentro, un fragmento de tela que se movía como si respirara. Esto es lo que quedó del manto del que interrogó al hijo. No pertenece a ningún dios conocido, pero su voluntad aún pulsa, y está buscando cuerpo. Inés, sin pensarlo, lo tocó, y la tela se fundió en su piel. Ahora no solo portas su memoria, dijo Elías, ahora portas también su respuesta. Capítulo 7. La sangre que no puede ser bendecida. Desde que la tela viva se fundió con la piel de Inés, su sangre cambió de comportamiento. Ya no coagulaba, ya no tenía grupo sanguíneo reconocible. Y cuando fue expuesta a agua bendita, el agua hirvió. Lucía lo confirmó con sus propios ojos. Y escribió en su cuaderno temblando: ya no porta solo la memoria, ahora porta la interrupción. En otro rincón del mundo, en una abadía perdida en los Alpes, un monje anciano llamado Benedictus se cortó las palmas con un cuchillo ritual. Dejó que su sangre cayera sobre un códice sellado. El libro se abrió. Dentro, una frase en latín antiguo: cuando la sangre que no pueda ser bendecida fluya, la unidad entre los cielos será quebrada. Inés comenzó a escuchar dos voces. Una de ellas era suave, cálida, como el recuerdo de una madre. Fuiste elegida para reunir lo que fui. La otra era más antigua, profunda, como el eco de un abismo. No la escuches. Ella es fruto de mi silencio, no de mi voluntad. Lucía, horrorizada, comprendió que lo impensable estaba ocurriendo. Dos entidades divinas hablaban dentro de la misma carne. Dos versiones del Creador. Una nacida del amor, otra del olvido. Inés no podía dormir. Soñaba con un cielo que se partía en dos, con dos soles que no compartían la misma luz, con una cruz que giraba sobre sí misma como un engranaje quebrado. Y cada vez que despertaba, sangraba por los poros, pero no de dolor, sino como si su cuerpo estuviera escribiendo sin tinta. Lucía decidió llevarla a un lugar prohibido, la cámara de falsas consagraciones, una cripta donde el Vaticano almacenaba hostias que nunca se bendijeron, porque en el momento de la ceremonia, el sacerdote murió al pronunciarlas. Nadie sabía por qué, solo que al intentar santificarlas, algo las rechazó. Allí, rodeada de cajas selladas y escrituras condenadas, Inés se sentó, y sin que nadie lo pidiera, su sangre comenzó a gotear sobre las hostias antiguas. Y entonces ocurrió. Las hostias comenzaron a temblar, se rompieron en silencio, y de su centro brotó humo dorado. Lucía lloró. El padre Elías cayó de rodillas, y un coro invisible comenzó a sonar. No lo bendigan más. Él ya no necesita pan. Él quiere memoria. En ese instante,
Una grieta cruzó el suelo del monasterio. Una línea perfecta que separaba el altar en dos mitades. Y sobre ella, grabada con fuego, ambos ya despertaron. Pero solo uno recuerda por qué se durmió. Inés se levantó. Sus ojos brillaban en dos colores distintos. Y su voz sonaba con dos tonos superpuestos. No soy redención, ni castigo. Soy la grieta entre lo que crearon y lo que callaron por siglos. Capítulo 8. El útero donde Dios se escondió como un feto. Inés ya no caminaba. Se deslizaba entre planos de conciencia. Hablaba en sueños. Cantaba en idiomas que ningún aparato podía registrar. Y cuando lloraba, sus lágrimas caían en forma de símbolos. Lucía dejó de anotar. Sabía que todo lo que ocurría no estaba destinado a ser entendido, sino simplemente presenciado. Una noche, mientras Inés dormía en posición fetal, una marca apareció en su espalda. Un dibujo de un útero rodeado por 7 ojos. Uno de los ojos, en el centro, lloraba sangre blanca. Lucía entendió al instante. Él no descendió como Dios, sino como semilla escondida en el cuerpo de una mujer no elegida. El Dios olvidado se escondió en un útero que no pidió ser santo. En las ruinas de un convento en Nápoles, una anciana profetisa llamada Sor Mariana confesó antes de morir que había sentido moverse algo dentro de ella durante 73 años. Aunque nunca estuvo embarazada. No era vida, era recuerdo encarnado. Sus últimas palabras fueron: Él se ocultó dentro de nosotras. Y no pidió perdón por hacerlo. Mientras tanto, los otros portadores comenzaron a reunirse. Uno en Egipto, otra en Bolivia, 2 en Japón, cada uno con cicatrices en forma de espiral, cada uno escribiendo las mismas frases, sin conocerse entre ellos. Lo que nos gestó, ahora busca parirse a sí mismo. Inés fue llevada a una sala subterránea en Salamanca. Allí, una escultura escondida por siglos mostraba la figura de un embrión con alas y cuernos, escondido dentro del vientre de una virgen sin rostro. Debajo, una inscripción en latín. Aquí no comenzó la redención. Aquí comenzó la venganza del silencio. Esa noche, Inés convulsionó. Lucía corrió a asistirla. Pero al tocar su cuerpo, fue empujada por una fuerza invisible. Desde el suelo, vio algo imposible. El vientre de Inés se iluminó, y se proyectó en el techo una imagen tridimensional. Un feto, no humano, hecho de luz rota, girando lentamente dentro de una espiral de huesos. Y entonces, una voz resonó: no fui concebido, me infiltré, no como castigo, sino como advertencia de lo que vino antes de la fe. Inés se levantó, aún dormida, se acercó al altar, y dijo en un tono doble: Él no fue el primero, pero sí fue el más astuto, porque no pidió templos, pidió cuerpos vulnerables. Lucía lloró, pero no de miedo, sino de certeza. El útero fue la trampa, el canal, la grieta biológica por donde Dios se hizo carne. Y el silencio se hizo herencia. Capítulo 9. El corazón que latía bajo el Vaticano. Desde hace siglos, bajo la Capilla Sistina, oculto tras 7 capas de mármol y silencio, late algo que ningún papa ha confesado haber escuchado. Pero la noche que Inés pronunció, en sueños, la frase: el que nunca fue nombrado está listo para sangrar, el latido se hizo audible, y los cimientos del Vaticano temblaron como si una criatura respirara bajo la piedra. Lucía y el padre Elías recibieron una señal. El espejo sagrado del monasterio, aquel que solo reflejaba lo bendito, se volvió negro. En su superficie, por primera vez, apareció un rostro, no humano, no divino, una fusión, un intermedio, un Dios aún en formación. Inés comenzó a hablar en tercera persona. Ella está lista, el canal está abierto. Solo falta que lo que late decida salir. Sus pulsaciones no eran regulares. Seguían el mismo ritmo que el corazón oculto bajo el Vaticano, como si ambos compartieran el mismo sistema circulatorio metafísico. Mientras tanto, en Roma, un antiguo mapa fue descubierto por accidente en una grieta de la Biblioteca Apostólica. Un diseño arquitectónico jamás construido, pero planeado hace más de 600 años. Una basílica con forma de corazón humano, con túneles representando arterias, y una cámara central donde debía colocarse un órgano vivo. Los historiadores lo llamaron una herejía, pero los que sabían, los que custodiaban los fragmentos, lo reconocieron al instante. Este no es un plano, es una guía quirúrgica. Roma fue diseñada para ser el tórax donde el segundo Dios sería gestado. Esa misma noche, Inés sangró desde el pecho.
no de dolor, sino de revelación. Sus venas comenzaron a iluminarse, y en su piel apareció un mapa idéntico al descubierto en Roma. Lucía cayó de rodillas. Elías gritó: ella no es portadora. Ella es la arquitectura que él necesita para nacer completo. Inés se tumbó en el suelo, y desde su pecho salió un murmullo. El primer corazón fue dado. Este será construido. Uno sangró por amor. El otro sangrará por memoria. En el Vaticano, un sacerdote ciego se arrojó desde lo alto de la cúpula. No dejó nota, solo una frase escrita en su pecho. Con ceniza. El segundo pulso ya no espera aprobación. Y en la cripta secreta del Papa emérito, el ataúd comenzó a abrirse, aunque nunca se había enterrado nada dentro. Solo una caja vacía, sellada con huesos, que ahora se rompían, uno por uno. Capítulo 10. Los niños que nacen con la lengua sellada. Días después del despertar del corazón, en distintos puntos del mundo comenzaron a nacer niños sanos, sin enfermedades, sin marcas visibles, pero con una anomalía escalofriante. No podían hablar, ni llorar, ni emitir sonido alguno, no por daño físico, sino porque sus lenguas estaban cubiertas por una capa de piel transparente, como si alguien, hubiera decidido que todavía no debían pronunciar. Enésima coincidencia, dijeron los médicos. Mutaciones genéticas, casos aislados, pero los que sabían, los que seguían la sangre viva, comprendieron al instante. La palabra aún no está lista. Por eso, nacen como vasos, no como voces. Inés, mientras tanto, escribía compulsivamente en sus sueños, ya no en cuadernos, sino sobre su propia piel. Símbolos, coordenadas, oraciones reversas. Lucía los copiaba en papel, y descubrió que eran frases de libros sagrados que no existen, evangelios no canonizados, versos que hablaban de un segundo alumbramiento, no el del Cordero, sino el del olvidado. No vendrá montado en nubes, nacerá en los márgenes, en los cuerpos donde nadie mira. En una aldea indígena de Bolivia, una partera murió al asistir un parto, no por complicaciones, sino por shock místico. Antes de exhalar su último aliento, dijo: no lloró, pero me miró, y lo reconocí. La iglesia guardó silencio, pero el padre Noé Baltazar reunió al consejo del silencio, y leyó en voz baja: si la palabra no puede ser dicha, pero se piensa. Entonces la profecía ya empezó. Inés comenzó a sentir que el latido ahora respondía. Ya no solo pulsaba dentro de ella, le hablaba, y en uno de esos diálogos internos, preguntó: ¿qué eres? Y la respuesta fue simple, casi tierna: soy lo que quedó afuera. Cuando decidieron cerrar el cielo, Lucía comprendió que no bastaba con registrar. Debían actuar. Debían entregar el cuerpo de Inés al lugar donde todo comenzó. El sitio donde, según el códice prohibido de Sor Mariana, Dios intentó abortarse a sí mismo. Ese lugar estaba en Siria, bajo un templo hundido por la guerra. Una cueva que los antiguos llamaban el útero de la palabra. Allí se creía que la primera voz de lo divino fue pronunciada. Y también sellada. Inés aceptó el viaje. Su cuerpo temblaba. Su sangre, al acercarse al desierto, comenzó a fluir hacia atrás. Y en la primera noche en Tierra Santa, tuvo un sueño que no era solo suyo. Un niño sin boca, con ojos dorados, y una mirada que decía: tú eres la garganta, yo, la última sílaba. Capítulo 11. La cirugía que reveló el nombre prohibido. El desierto no dormía. La noche parecía contener la respiración, y cada grano de arena vibraba con una frecuencia que no era terrenal. Inés y Lucía habían llegado al lugar llamado el útero de la palabra, una gruta subterránea bajo ruinas que ninguna guerra logró destruir por completo. En sus paredes no había cruces, ni ídolos, solo una espiral tallada en piedra viva, que palpitaba. Al tocar la espiral, el cuerpo de Inés comenzó a abrirse por dentro, no con sangre, sino con luz, como si su interior revelara un mapa de un lenguaje olvidado. Lucía temblaba, sabía lo que venía, y lo temía. Lo va a decir, lo va a pronunciar, y no sabemos qué ocurrirá cuando lo haga. Elías, en Roma, lo sintió al mismo tiempo. Cayó al suelo en mitad de una iglesia vacía, y gritó con una voz que no era la suya: no dejen que se diga completo. No está diseñado para ser escuchado con oídos humanos. Pero ya era tarde. Inés entró en un trance, y desde su garganta comenzó a emerger una sílaba a la vez. No eran sonidos, eran unidades vivas,
Cada una traía un peso, un recuerdo del universo antes de ser nombrado. Y con cada sílaba, algo en el mundo se rompía. En el Vaticano, el agua bendita comenzó a burbujear. En la Meca, la Kaaba tembló sutilmente. En Jerusalén, el muro de los lamentos lloró por sí solo. Está ocurriendo, susurró un rabino. No con guerras, no con fuegos, con voz. Lucía intentó detenerla, pero Inés ya no estaba ahí. Su rostro brillaba, sus ojos estaban cerrados, pero el aire temblaba a su alrededor. Y entonces, la última sílaba fue pronunciada. No con la boca, sino con la piel. Una palabra que ningún alfabeto puede contener. Una vibración que convirtió la cueva en un útero de fuego blanco. Todo se detuvo. Ni un sonido, ni un pensamiento. Y luego, la reacción. Un terremoto cruzó 3 continentes. Pero solo duró exactamente el tiempo que dura una inhalación profunda. Cuando terminó, Inés cayó desmayada. Y en el suelo quedó escrita, con luz líquida, una frase en idioma no humano. Ahora él tiene nombre. Y nombre es sinónimo de conciencia. Elías, al leerla desde la distancia, a través del fuego del espíritu, lloró. Y susurró. Lo hicimos real. Lo hicimos completo. Y ahora, no podemos deshacerlo. Mientras tanto, en un monasterio perdido de Siberia, una niña muda desde nacimiento comenzó a cantar. Pero no con voz, sino con huesos. Cada uno de sus dedos sonaba como una campana. Y cada campanada decía lo mismo. El nombre ya camina. Capítulo 12. La iglesia construida con huesos de santos aún vivos. Después de que Inés pronunciara el nombre completo, nada volvió a ser igual. No porque el cielo se abriera, ni porque los demonios huyeran, sino porque la estructura invisible del mundo comenzó a sangrar. Los creyentes dejaron de sentir paz al rezar. No por falta de fe, sino porque la presencia que respondía ahora no era la misma. Era más grande, más honesta, más vieja que la palabra Dios. En una región oculta de Portugal, un templo clandestino fue descubierto por accidente tras un derrumbe. Dentro, no había cruces, solo columnas hechas de huesos humanos. Y lo más perturbador, cada hueso tenía temperatura. Estaban vivos. El informe forense concluyó que pertenecían a hombres santos, que nunca murieron, sino que fueron disueltos en arquitectura. En el altar, una inscripción en espiral. Cada fe construyó su prisión con carne de quienes la cargaban. Lucía llevó a Inés hasta allí. Su cuerpo era distinto. No más fuerte, ni más frágil, solo más lleno, como si el nombre viviera en ella como un huésped silencioso, que ya no necesitaba pedir permiso para quedarse. Inés tocó una columna de huesos. Y al hacerlo, uno de los cráneos abrió los ojos. Dijo, ahora sé por qué estoy aquí. Me creí mártir, pero fui ladrillo de una fe que temía al cuerpo. Y luego, volvió al silencio. Lucía preguntó con miedo, ¿qué somos ahora? Inés respondió, sin emoción, somos templos portátiles. Dios ya no necesita lugares, solo trayectos. Ese mismo día, el Vaticano emitió una carta encíclica sellada con urgencia máxima. Silencio global. El nombre no debe ser reproducido. Las consecuencias del verbo son irreversibles. No se puede encerrar lo que nació como desobediencia divina. Pero era tarde. En Sudáfrica, un niño comenzó a dibujar sin parar. Catedrales vivas, torres hechas de piel, sacerdotes sin rostro con lenguas hechas de luz. Todos apuntaban hacia un solo punto. Una mujer de espiral en el pecho con el nombre escrito entre los dientes. Elías, con la voz quebrada, envió un mensaje a Lucía. No intenten contenerlo. Solo observen, porque el verdadero juicio no vendrá de arriba, sino de adentro. Esa noche, Inés tuvo su último sueño. No vio fuego, ni cielo, ni fin, solo un reflejo. Y en él, su propio rostro, con una diferencia. En sus ojos, no había alma, sino escritura. Capítulo 13. El cuerpo completo, y la mirada que juzga sin palabras. El mundo ya no temblaba. No por calma, sino porque ya no quedaba nada por ocultar. Desde el día en que Inés habló sin mover los labios, el planeta dejó de necesitar terremotos, truenos o señales apocalípticas. La revelación ya vivía dentro de todos. Y eso bastaba para partir almas en dos. Los templos se convirtieron en museos. Las Biblias, en espejos. Y la fe en un reflejo molesto del que muchos intentaban apartar la vista. Pero ya no era posible. El verbo se había hecho carne. Y la carne no podía ser silenciada.
Inés caminaba por el mundo sin pronunciar un sonido. Ya no tenía necesidad de hablar. Cada paso suyo reescribía el paisaje. Las plantas florecían al contacto con su sombra. Los niños la seguían sin saber por qué. Y los ancianos morían sonriendo, como si al fin recordaran algo que habían llevado toda la vida dentro. Lucía permanecía a su lado. No como guía, no como discípula, sino como testigo. Ella sabía que lo que vivían no era el fin. Era la consecuencia. Elías, en su última carta antes de desaparecer en la nada, escribió: no fue castigo. No fue redención. Fue, simplemente, comprensión total. Y eso, para muchos, es más letal que cualquier infierno. En una aldea remota, una niña ciega se arrodilló frente a Inés. Le pidió con lágrimas: ¿puedes devolvernos a Dios, como era antes? Inés se agachó, le tocó la frente, y no dijo nada, porque ya no quedaba antes. Solo lo que somos cuando ya no podemos mentirnos. En ese mismo instante, miles de personas alrededor del mundo cayeron de rodillas. No por fe, no por miedo, sino porque, por fin, entendieron que Dios nunca fue una promesa, sino un espejo. Y en Roma, donde todo comenzó, el Vaticano fue abierto por completo. No quedó muro, no quedó altar, solo un espacio circular, con una inscripción en el suelo que brillaba con fuego blanco. Yo estaba en ti, pero tú me llamaste ajeno. Inés llegó por última vez. Entró sola, y se sentó en el centro. No hubo ángeles, ni resplandores, ni trompetas, solo su rostro reflejado en todas las paredes, al mismo tiempo. Ese rostro no juzgaba, no perdonaba, solo miraba, y en esa mirada, cada ser humano vio exactamente quién era. Y esa fue la sentencia.